Programa 11, la dramatización de la música. Aquí estamos de nuevo en lunes haciéndonos compañía, tratando de que cada historia les resulte agradable, amena y por lo menos informativa. En estos días, al sentarme a mirar el argumento de cada historia, confirmo cómo el arte y el acontecer diario de nuestra sociedad están estrechamente ligados. Aunque no te des cuenta, el arte en todas sus manifestaciones está presente hoy en tu diario hacer desde que te levantas y hasta tu insomnio te acompaña. Hoy nuestra historia, nuestra, porque también ya va a ser tuya. También se inicia en esa maravillosa época del Renacimiento de todas las artes y específicamente en Italia, donde la burguesía mercantil produce el gran cambio social y económico que se apodera de toda Europa. En el programa que contamos un poco de la historia del siempre actual Arlequín, tocamos algo del tema de la opulencia formal frente a la deficiencia de contenido en el teatro de la época, en el teatro italiano de la época, claro. Entonces ampliemos un poco este aspecto antes de llegar a nuestro protagonista. La Italia del Renacimiento, que con el descubrimiento del óleo, y en una lucha en que le sacó ventaja a los Países Bajos, se puso a la vanguardia del desarrollo del arte y su transformación. Unificó su lengua muy temprano y en su necesidad de encontrar un nuevo teatro recurrió, pues por supuesto, a su pasado más importante a nivel teatral, que fue su pasado cultural del Imperio Romano. Los autores como Plauto fueron recuperados para ser puestos en escena, pero con una estructura formal de decorados muy atractiva, e incluso al inicio sin tener mucho que ver con su contenido, porque lo que importaba era la belleza de los telones. Las primeras presentaciones se hicieron en los interiores de los primeros palacios de los gobernantes o potestados, construyendo en esos palacios, construían un tablado temporal como escenario, pero ya en 1491, acompañado de esos telones y entre telones pintados, con perspectivas de castillos, con el propósito específico de producir ilusión en los espectadores. Está claro que creadores escénicos italianos, respetando al máximo los dramaturgos de su época imperial, querían ir más allá que simplemente copiar las puestas en escena. Querían desarrollar esa magia teatral, querían expresar toda la ilusión posible que el drama planteaba, sobre todo si la historia era fantástica, mitológica o de leyendas. Se empeñaron entonces en construir los teatros permanentes donde ese inicio de escenografía ilusionista cumpliera un papel preponderante en la nueva escena italiana. Desde 1580 aparecen los teatros modernos. Teatros donde las hileras de asientos se disponen en forma elíptica y no semicircular. La forma elíptica les permitía que el público tuviera un mayor campo de visión. Había un piso plano bastante amplio para el coro o la orquesta originalmente, y por supuesto estamos hablando de el coro pensado como el coro de la antigüedad. Se construyó un escenario elevado e inclinado hacia la parte delantera, donde hay un arco que separa una boca de escena o proscenio del fondo amplio del escenario. Para que me entiendan mejor, porque esto de hablar así sin gráficas es un poco difícil, si ustedes han visto un teatro convencional se acordarán del espacio donde está ese telón que se abre y cierra para iniciar los eventos, ¿cierto? Ese telón es el que separa el proscenio, que está delante del telón,
del resto del escenario de fondo. Pues en esos teatros hoy, por ejemplo, si ustedes los ven, mm, algunos no tienen forma de arco, pero sí tienen la separación perfecta, donde está el telón y se ven esos espacios. Quiero decirles que hoy seguimos utilizando el término proscenio, así no estemos en un escenario convencional. Incluso algunos de nosotros, probablemente pocos, en los momentos de hacer nuestras marcaciones escénicas de montaje hablamos de subir y bajar en el escenario, por aquello del escenario inclinado hacia el proscenio. Estos teatros permitían la mayor utilización de las formas escenográficas que los académicos italianos quisieron usar para darle mayor fastuosidad y entendimiento a las obras latinas. Sí, sí, sí. Muy probablemente alguien de los oyentes ha seguido los programas y recuerda muy bien que en el programa del Arlequín afirmé que el teatro italiano del Renacimiento era espectacular en forma, pero que debido a esa erudición académica que no quería salirse de las formas del antiguo teatro romano o griego, pues no produjo dramaturgia de trascendencia como en España o en Inglaterra. Pero, pero, nuestra historia de hoy aparece por fin. En la búsqueda de la representación más parecida a como se hacía la tragedia griega, había muchos estudiosos de la poética de Aristóteles y estaban convencidos que la música, el manejo de la música, debería ser más que un acompañante en la tragedia, y creían en algo que llamaron la dramatización de la música, y que había que llevarla a un estilo representativo, es decir, esa música había que llevarla a un estilo representativo para acabar con una monotonía que según ellos existía en la música cortesana. Y consideraban que la música debería subordinarse a la poesía. Eso los llevó a hacer muchos estudios y bueno, yo no soy músico y seguramente los músicos pueden explicar mejor esos cambios en cuanto a la estructura de la forma polifónica, a los cantos y a lo que se conoce como la música de los madrigales, que es la música de los cantos. Pero estaba claro que estaban en ese proceso de querer transformar la música de otra manera para la escena. En esta búsqueda, un grupo de los que se conoció como los Camerata, que eran músicos de Florencia y estudiantes, trataron de imitar o de conseguir lo que pensaron podía ser una tragedia griega tal cual en su antigüedad. Entonces hicieron un montaje de Dafne, que era un diálogo versificado con fondo musical. Y ese montaje tuvo un prestigio y un reconocimiento por esa nueva forma lírico-dramática. Y cuando en 1600, por supuesto sin tener que ver nada con el teatro antiguo y con el teatro antiguo griego, se expone o se pone en escena una obra de carácter trágico con esa nueva estructura lírico-musical, y la obra se llamaba Eurídice, con decorados de soberbios bosques que se cambiaban a unos ambientes de horrores de ultratumba y volvían a los soberbios bosques con extraordinarios coros de ninfas. Hay sin duda un gran ambiente teatral. Pero cuando 10 días después se escenifica il rapimento di Céfalo, donde se dice que asistieron más de 1000 espectadores. Algunos historiadores consideran que es exagerado, pero eso es lo que quedó registrado. Y apreciaron la magnífica combinación de música y de poesía, adornados por maravillosos carros míticos. Aparecía el trono de Júpiter, había montañas que se hundían,
Habían ballenas que aparecían y desaparecían, terremotos que provocaban el pánico en el público. Era un hecho. La dramatización de la música y el estilo representativo que buscaban los músicos tomó forma y se hizo la ópera, producto netamente italiano. Esta ópera, que inició su entrada triunfal con toda la pompa escénica existente y al mismo tiempo invitó al inagotable invento de nueva maquinaria escenográfica. Algunos historiadores incluso plantean que la ópera fue casi un descubrimiento accidental, pero lo que sí es un hecho que cuando aparece, ya aparece con toda esa estructura magnífica y maravillosa en la forma. Entonces está muy claro que esta nueva forma escénica no tenía nada que ver con el teatro nuevo antiguo. Solamente los temas recurrentes eran personajes de leyendas griegos, en principio Dafne y Orfeo. Pero los textos, la música, eran completamente italianos. La ópera apareció para quedarse, para nutrirse de los grandes y fastuosos adelantos de los artistas escenográficos y paradójicamente para convertirse en un espectáculo muy popular. Claudio Monteverdi se convierte desde Florencia y luego cuando va a Venecia en el gran representante de esta nueva forma escénica que recibió su nombre, la ópera de uno de sus discípulos, Francesco Cavalli, fue el primero que utilizó ese término. Imagínense en 1637, Venecia abre su primer teatro público para la ópera. Los precios de entrada eran muy económicos, pero también habían grandes palcos para ser alquilados por los más acaudalados. Y por supuesto, estaban los mecenas que nunca le han faltado a la ópera. Como dato estadístico, para finales de 1600, solo Venecia en Italia poseía más de una docena de teatros públicos para la ópera y ya se habían representado unas 360 funciones distintas. Hoy, ¿quién concibe la ópera sin esa fastuosidad escénica, sin esos grandes coros, sin bailarines, sin esas profundidades y esos extraordinarios elementos escenográficos? Realmente muy difícil no verla así. Bueno, pero igual, si no la podemos ver, la podemos disfrutar con sus grandes cantos, escuchando sus grandes cantos, sus arias fantásticas, sus fabulosas introducciones musicales o sus oberturas y esos coros suntuosos. Es una invitación a acercarnos a seguir disfrutándola o acercarte a ella con la mente y la apreciación abierta. Nos encontramos el próximo lunes.